Los errores innatos del metabolismo. Son enfermedades que se producen porque fracasó una secuencia metabólica. Alguna enzima falló, faltó una cantidad suficiente. Eso trajo como consecuencia acúmulo de una sustancia indebida que por lo general está dentro de la célula y va a ocasionar un problema funcional y anatómico importante en diversos órganos de la economía. El 25% tienen un fenotipo evidente al nacimiento: la cara tosca, los labios gruesos, una nariz con las narinas antevertidas, manos gruesas, displasia esquelética, problemas de la pelvis, problemas de abdomen, hepatosplenomegalia, hernias, cardiopatías. Casi 2/3 partes de las patologías de los errores innatos del metabolismo involucran más de un sistema corporal. Las más de las veces están involucrados el digestivo, con hígado y vaso, y el cardiopulmonar. Esto ocasiona que en 2/3 partes de los errores innatos del metabolismo ocurra una reducción de la longevidad. La mayoría mueren antes del año de edad. Su capacidad reproductiva se ve disminuida también. Ellos son homocigotos. La mayoría de estas enfermedades son autosómicas recesivas, donde ambos padres son portadores sanos. Y el riesgo cada vez que se embarace esa pareja es de un 25%. La excepción es el Hurler, porque la mayoría de sus casos son ligados al X, es decir, son solo de varones. Pero se han descrito Hurlers en hembras también. ¿Qué vamos a hacer con el material biológico que se obtenga? Si es líquido amniótico, se puede utilizar para diagnosticar problemas de los mucopolisacáridos, el ácido ciálico, fosfolípidos, las lisosomales, que son tan extensas, las acidurias y las deficiencias de transaldolasa. Si el material es el cultivo de líquido amniótico, todos los errores innatos del metabolismo se pueden diagnosticar por cultivo de fibroblastos. Puede manejarse también tejido post-mortem, haciéndose perfiles metabólicos o extracciones de ADN. Cuando se maneja sangre fetal, se pueden ver células vacuoladas que son muy típicas de los lisosomas, porque los lisosomas son unas estructuras dentro del citoplasma que al fallar el mecanismo enzimático se van acumulando dentro del citoplasma hasta que se estalla y se muere la célula. Por ahí podemos ver también las enfermedades peroxisomales. Entre ellas está el Zellweger, que es una enfermedad muy difícil de diagnosticar ecográficamente porque tiene todas las malformaciones inimaginables. Tanto es que cuando vean un feto que tiene muchas malformaciones, hay que pensar siempre en el Zellweger. También se pueden trabajar las aminoacidurias y los desórdenes de almacenamiento del glicógeno. ¿De qué mueren? Por lo general mueren de insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, convulsiones, retraso mental, demencia. Pero la mayoría de los muertos en útero fallecen por ascitis o por hidrox, que es la combinación de líquido en dos partes del cuerpo. Por ejemplo, ascitis hidrotórax es un hidrox, hidrotórax y hidropericardio es un hidrox. Esa acumulación de líquido en dos tejidos, dos situaciones topográficas diferentes. La muerte neonatal. La muerte neonatal es por insuficiencia respiratoria, la cardíaca, como con las convulsiones. Aparecen por lo general a la semana de haber nacido aparentemente sanos. En la infancia, insuficiencia cardiorrespiratoria, convulsiones,
y la ictericia por hepatopatía. En otros casos, la insuficiencia renal. Hay algunos indicios ecográficos que son generales, que no le dicen a uno, este es el determinado error innato del metabolismo, pero que sí, ante ellos hay que pensar que podamos tener un problema de este tipo. Estos son los siguientes: el hidrofetal y la ascitis, también la sonolucencia, que lo dan la mayoría de todos los errores innatos del metabolismo. Comenzando el embarazo tienen hidrox y ascitis. El retraso de crecimiento intrauterino es simétrico. Las anomalías de tubo neural, las más frecuentes son la hidrocefalia, el megacráneo. Los riñones grandes y ecogénicos pueden ser tumorales. El intestino ecogénico es un intestino deshidratado. Puede haber craniosinostosis. Lisostosis significa el compromiso de una parte del cuerpo. Por ejemplo, si yo hablo de una lisostosis mandíbulo-facial, una lisostosis mielomandibular, me estoy refiriendo a que hay un problema de los miembros y un problema de la cara. También se les llaman acrofaciales, por decirles un ejemplo, donde acro se refiere a las manos y facial a la cara. Esa combinación, esa exclusividad topográfica, geográfica de afectarse una sola zona, son sinostosis, son lisostosis. Hay algunos huesos que tienen las epífisis punteadas, son displasias esqueléticas. Las dos más frecuentes son el Conradi-Hunnermann y la condrodisplasia puntata rizomélica. Pero esos son también errores innatos del metabolismo. Y hay un cabalgamiento ecográfico entre algunas displasias esqueléticas que son por errores del metabolismo y las displasias esqueléticas que no tengan nada que ver con errores del metabolismo. Pero de ver unos huesos muy gruesos, muy cortos, uno debe pensar en las dos posibilidades. En primera instancia, la displasia esquelética. En segunda instancia, el error innato del metabolismo. El hidrofetal es no inmunológico porque el inmunológico se refiere a la agresión que llega hasta la eritroblastosis fetal, pero en las pacientes RH negativos sensibilizadas. ¿Quiénes dan hidrox y quiénes dan ascitis? Bueno, las enfermedades lisosomales dan este tipo de cosas. Su cara es muy típica, es una cara que es tosca en sus rasgos y tiene una desproporción cráneo-cara. El hidrox fue examinado en un estudio muy importante en 1414 casos y se consiguió que el hidrox no inmunológico obedecía hemoglobinopatías, a problemas infecciosos, algunas anemias, problemas endocrinos, pero también había una parte importante que la causaba el hidrox, los errores innatos del metabolismo. Cada vez que se tenga una ascitis o un hidrox, es importante mirar las manos y los pies. ¿Por qué? Porque las mucopolisacaridosis, que son una de las más frecuentes errores innatos del metabolismo, puede cursar con amputaciones congénitas de manos y pies. Esa asociación de aqueidopodias con mucopolisacaridosis ya se ha reportado en el mundo en varias ocasiones. Los acúmulos de líquido pueden ser intratorácicos o pueden ser pericervicales en forma de higromas quísticos. El gran productor de higroma quístico sigue siendo el túnel, pero no se debe olvidar que también la gran mayoría de los errores pasa por higroma, por ascitis, por hidro. La rigidez articular, la artrogriposis lo da los fetos que no se mueven, que se llaman fetos en aquinesia, como el Pena-Choquet, los fetos que no mueven las piernas, como los Arnold-Chiari, nos pudieran confundir en un momento dado. Pero en general la rigidez es un acompañante de la ascitis y del hidrox, y esas dos cosas presentándose juntas nos deben hacer pensar en errores innatos del metabolismo. La fascia es tosca. La fascia tosca por lo general se debe a acúmulos de esos detritus metabólicos
en las partes como los ojos, pueden estar en los labios, en las manos, en las articulaciones. Donde se estén acumulando van a producir abultamientos que deformen la parte física, estética del feto. Puede haber ascitis y ser la única cuestión que se va a presentar una ascitis de tipo citrina. Siempre hay que pensar en eso, en un error innato metabólico. Hay algunos que vienen sin la cara tosca de gargolismo, simplemente una dificultad respiratoria y una ascitis. Recordar que la ascitis es un mal acompañante. Por ejemplo, en la trisomía 18 la ascitis va a terminar siendo mortal. La ascitis en el Down va a terminar siendo mortal. La ascitis en los errores innatos del metabolismo nos dice que hay un grave compromiso también de la salud del feto. Las caras se deforman no solamente por el edema que ocasiona la retención de líquido, sino por la inflamación dérmica que producen los acúmulos tesaurismóticos, que es como se llama eso, de los detritos metabólicos que no se han logrado terminar en su ecuación química por la falta de determinadas enzimas. Sin embargo, hay niños que nacen con su cara completamente normal, pero como tienen un hermano que tuvo algún error innato del metabolismo, ya podemos hacer muestras de vellosidades corneales, muestras de líquido amniótico y hacer el diagnóstico no por cariotipo, se hace por pruebas químicas. Pruebas químicas, la mayoría de las veces por electroforesis, se determina la presencia o ausencia de determinadas sustancias. ¿Cuáles son los tipos de errores innatos del metabolismo? Estos que están aquí. En la clase de hoy nos vamos a referir al primero, las enfermedades de almacenamiento lisosomal. Hay problemas de colesterol, de glicógeno, las peroxisomales, mitocondriales, las acidurias, los desórdenes de la glicosilación, la deficiencia de transaldolasa. Las más frecuentes son las lisosomales. Una enfermedad entonces se llama de depósito lisosomal. Los lisosomas son unas estructuras que están dentro del citoplasma y cumplen junto con las mitocondrias unas funciones, unas respiratorias, otras de metabolismo. En la pantalla tenemos los problemas mitocondriales, que también terminan siendo errores innatos del metabolismo. En esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de organela intracelular que se llama el lisosoma. Son unas estructuras esféricas rodeadas de membrana simple que no tienen que tener un tamaño ni un número excesivo, a menos que tengan problemas con su función catabólica destructora de sustancias o de transformadora de sustancias. Ellas hacen la digestión de costras, de bacterias, la digestión de detritos, lo que lleven los glóbulos blancos, por dos mecanismos. Un mecanismo externo, de heterofagia, donde se engullen las cosas, y un mecanismo interno donde una vez que están adentro lo destruyen dentro de su organismo. Los lisosomas son pequeños, tienen un tamaño de 0.1 a 1.2 nanómetros, son muy pequeños. ¿Qué tienen adentro? Pueden tener lipasas, glucosidasas, proteasas, nucleasas. El primero que habló de lisosomas fue el doctor René Leduc en 1974. Él fue premio Nobel de Medicina ese año por el descubrimiento de la importancia de los lisosomas. Lamentablemente el doctor terminó con una enfermedad maligna que lo fue incapacitando y era muy doloroso sus últimos días. Él nació en 1917 y muere en el 2013 porque solicitó y autorizó la eutanasia ante su problema de cáncer terminal. ¿Cuáles son las enfermedades lisosomales? Tenemos las esfingolipidosis, que tienen un predominio de ataque a donde estén las grasas de este tipo. Estamos hablando de cerebro, y de corazón y de hígado, y el acúmulo de estos esfingolípidos
El acúmulo por mala digestión química ocurre a nivel de cerebro. Tenemos las deficiencias de lipasa ácida, que es la enfermedad de Wolman, que ocasiona un exceso de colesterol y triglicéridos, tapa rápidamente por la aterosclerosis muy temprana los vasos de los fetos. Tenemos la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe, donde los niños tienen un corazón muy grande y tienen también problemas de acúmulos dentro del cerebro. La mucopolisacaridosis, inicialmente eran 7, ahorita van por 9, también producen gran compromiso articular, gran compromiso cardíaco. La mayoría tienen retraso mental, algunas no tienen retraso mental, pero su incorporación a la sociedad depende del primer año. Muchos mueren el primer año y algunos sí logran sobrevivir, dependiendo de la severidad con que se presente la mucopolisacaridosis. Las esfingolipidosis afectan el cerebro, básicamente tenemos el Tay-Sachs. Otra que afecta el cerebro es el Gaucher, el Niemann-Pick también, la hepatosplenomegalia y los problemas de la cabeza. El CRABE es una enfermedad con un grave retraso mental y problemas ventilatorios, respiratorios. La fucosidosis, lenguas muy grandes, idiocia, retraso mental importante, convulsiones, poca sobrevida. Y en general, las lisosomales dan manifestaciones clínicas y manifestaciones ecográficas. Las fáciles de ver por ecografía sean las arritmias, la cardiomegalia y la ictiosis, que puede hacer que se descame mucha piel en el líquido amniótico y sea notoriamente turbio muy precozmente. Las clínicas, las fases toscas las tienen todas, frente abombada, la lengua grande, la sinofris, la hernia umbilical que se puede complicar, la cabeza grande, las alteraciones vertebrales, las alteraciones de las costillas. La gran mayoría tienen hepatosplenomegalia, hacen hidrocefalias obstructivas algunas, todos son espásticos y puede haber problemas de cataratas, de estrabismo y de la opacidad corneal. Muchos de los errores innatos del metabolismo tienen opacidad corneal que los lleva a la necesidad de tener una cirugía, trasplante de córnea. Estas son en líneas generales las que estamos hablando de las lisosomales. Y en el grupo de los mucopolisacáridos, son las que vamos a ver en esta oportunidad, tenemos 7 enfermedades. No todos los errores innatos del metabolismo nace la gente con eso. No todas tienen diagnóstico prenatal ecográfico. La mayoría de las veces tienen diagnóstico prenatal es de tipo químico, bioquímico, paraclínico. Las mucopolisacaridosis. Hoy en día se les llama glucosaminoglicanosis, porque los detritos realmente son glucosaminoglicógeno. Los tipos de mucopolisacaridosis, por no tener determinadas enzimas, hace que se les acumulen tres sustancias que son típicas, que dan los diagnósticos, que son el dermatansulfato, el heparinsulfato y el queratansulfato. La acumulación de esas sustancias, a veces las 2, a veces una, a veces las 3, es lo que da el diagnóstico de cada una de estas enfermedades. Ahí en la lista tenemos todas las MPS, que es como se llama la mucopolisacaridosis, y se llaman del 1 al 7, MPS 1 hasta MPS 7. Cuando tienes una MPS 1, por ejemplo, que tiene subtipos como un Hurler, un Skeye, entonces lo llamas MPS 1H, MPS 1S, para dar a entender que es otro subtipo dentro de las mismas mucopolisacaridosis tipo 1. ¿Cómo clasificarlas de acuerdo a la presencia de dermatansulfato o heparansulfato? ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? Porque uno va a tomar una muestra de plasma, va a hacer una electroforesis y va a determinar por sistema de electroforesis si tiene el dermatán o el heparán. Y eso es lo que le va a dar
el diagnóstico diferencial. La primera mucopolisacaridosis se llama el Hurler. Tiene 3 fenotipos. La 1, que es el Hurler puro, es una forma neonatal grave, con mortalidad muy temprana. Y hay un Scheye, que es el adulto, y una forma intermedia entre el Hurler y el Scheye, que también sobrevive. ¿Quién describe el Hurler? Una autora, Gertrude Hurler, fue muy galardonada, premio Nobel, y no se debe confundir la enfermedad de Hurler con el síndrome de Hurler. La enfermedad de Hurler es la mucopolisacaridosis 1, y en una época el síndrome de Hurler se hablaba de todos los individuos que tuvieran cara deforme, rasgos toscos, de gargolismo. Se llamaban en esa época síndrome de Hurler. Pero el síndrome de Hurler, que quedó eso en la historia, y que uno quiera decir que es un Hurler lo que está hablando, se habla de enfermedad de Hurler. Es una mucolipidosis, es muy parecida a las mucolipidosis, que tienen acúmulos de gangliósidos, y como se parecen físicamente se les denomina síndrome de pseudo-Hurler. Hay que hacer las pruebas electroforéticas para saber diagnosticar si es una mucopolisacaridosis, que es el Hurler verdadero, o es una mucolipidosis, que es el gangliosidosis. Se pudiera hacer tinción de los lisosomas, microscopía electrónica de los lisosomas, y de acuerdo a las características del lisosoma decir, mire, esto es lo que está acumulando es mucopolisacáridos, o esto está acumulando mucolípidos. La palabra gargolismo la asoma en la medicina una publicación en 1936 de Ellis, en alusión al aspecto que tienen estas figuras arquitectónicas de la mayoría de las catedrales, que se llaman gárgolas, y cuya función era ahuyentar al demonio de ese sitio sagrado. Cuando Ellis describe esto, describe que se trata de una idiocia con disostosis. Después han aparecido muchos nombres sinónimos en la enfermedad de Hurler: la poledistrofia de Hurler, la disostosia múltiple, el gargolismo de Ellis, para hacer honor a su palabra, el enanismo disostósico familiar de Fonder, la lipocondrodistrofia de Washington. Estamos hablando de lo mismo, totalmente lo mismo. Hoy en día lo que se hace es hablar de MPS 1H. Se acumulan entonces estos glucosaminoglucanos, que son el dermatán y el heparansulfato. ¿Por qué? Porque falta una enzima que se llama alfa-L-hidroronidasa. ¿Dónde se fabrica esa enzima? Se fabrica en el cromosoma 4, en el brazo corto, en la región 1, en la banda 6, en la subbanda 3, ese 4P16.3 que está ahí. Se puede hacer diagnóstico de ausencia de alfa-L-hidroronidasa por vellosidad escorial. Es una enfermedad rara, 1 en 100.000 recién nacidos. Lawrence en el 57 cambia toda la concepción de la Hurler, del MPC1 Hurler, cuando introduce otros recursos diagnósticos como la cromatografía, la electroforesis y la hidrólisis enzimática específica, que tienen uso desde el año 57. Y describe magistralmente, porque descubre que la orina contiene un exceso de mucopolisacáridos. Un dato importante que puede servir ecográficamente es que estos niños que tienen MPSH1 tienen un cordón umbilical muy largo. El cultivo de células amnióticas puede detectar la deficiencia de la hidroronidasa, y la electroforesis demostraría la presencia de los acúmulos indebidos, como son el heparán y el dermatán. Puede haber mucopolisacaridosis en embarazos bicoriales biamnióticos, donde uno de los fetos se detecte que tiene el problema y el otro no. Ha ocurrido en familias que tuvieron ya un antecedente de un hijo, sale un embarazo gemelar, tienen un niño sano y el otro no.
Entonces se ha hecho la punción cardíaca del feto a feto. Se determina, puede determinar por su líquido, por su saco amniótico, se hace una amniocentesis de uno de los fetos, se inocula dentro del saco amniótico azul de metileno para marcarlo y se punza el otro saco para estudiarlo también. Entonces ya uno precisa cuál es el feto que tiene el problema y se procede en algunos países y con autorización de la pareja a la interrupción de la vitalidad del feto, pero que el otro prosiga sin perderse. Eso se hace a través de la punción cardíaca. Por lo general se inocula directo al corazón una ampolla completa de cloruro de potasio. Este tema controversial de los feticidios nos dice que hoy en día hay una anestesiología fetal y una anestesiología materna, que la administración de los medicamentos tiene fines completamente distintos. Por ejemplo, si se trata de una cirugía abierta, la madre puede dormirse con anestesia general o peri, pero el feto se le pone el anestésico directo en el cordón o se pone intramuscular. Él va a estar conectado a su placenta y va a respirar bien. Los procedimientos de cirugía fetal fetoscópica, la madre va a anestesia local con peridural y al niño se le puede poner igual, entre el cordón o intramuscular, fentanilo o pancurón. El pancurón es un buen relajante muscular, por lo general se pone en el muslo. Tiene una ventaja de que el pancuronio, que es un relajante, puesto al feto, lo relaja para permitir un procedimiento para biopsias de músculos, si se quiere hacer en un momento dado. Y es un relajante que no le pasa a la madre, solo no atraviesa la barrera. Entonces la mamá puede estar con su peridural y el niño completamente inmóvil, relajado, con este pancurón. Cuando se trata de cirugía fetoscópica o cirugía cordoplacentaria, también igual la madre, anestesia local, peridural, y el feto sí se le duerme con remifentanil a través de la madre. Lo puede pasar a la madre, se le va a dormir, o se lo pasa directo al feto. La terminación del embarazo con anestesia local, se introduce la aguja bajo ecografía y se seda con fentanil a 10 microgramos por kilo y se introduce la aguja dentro del corazón. Los procedimientos éxitos consiste en operar a los fetos o intubarlos, hacer traqueostomía, operar gastrosquisis, tumoraciones de pulmones, teratomas, labio hendido. Requiere que la paciente, una vez que uno abre el útero, no despegue la placenta porque hubo una descompresión al perder líquido amniótico. Entonces hay que hacer infusiones, dar un útero inhibidor y anestesia general. El feto que se va a operar, se le saca la cabeza, se le saca un brazo. Eso es lo que va a hacer, si va a manejar vía respiratoria, si va a hacer una laringoscopia, si va a hacer una traqueostomía. O se saca nada más el tórax, si se va a hacer una operación larga como una lobectomía, o se saca el área del cordón donde se va a operar una gastrosquisis, por ejemplo. Se requiere que el feto esté sedado, esté dormido, que no tenga movimiento respiratorio, que no necesite tener movimiento respiratorio, porque aumentaría la presión dentro del abdomen y los intestinos que uno está tratando de meter se devolverían. Hay unos signos clínicos ya nacidos, que es importante irlos conociendo, son las infecciones respiratorias altas, las rinosinusitis, las bronquitis. Estas cabezas grandes mantienen una fontanela siempre permeable. Es una cabeza grande que puede estar sin hidrocefalia. El puente nasal es deprimido, con las narinas antevertidas. Eso quiere decir que uno mirando al recién nacido de frente ya le ve los huecos de la nariz. No están apuntando hacia abajo, sino hacia uno, entonces el examinador.
Es muy notorio que tengan implantación de las orejas bajas, hay hernia umbilical que se pueden complicar, restricción de las articulaciones de su movilidad y cerca de las rodillas y de los codos unos agujeros en la piel que se llaman dimples, que nos dicen que hay un problema esquelético subyacente en los alrededores. Muy típico también tener una cifosis lumbar alta. Nos cuidamos mucho de aquellos fetos que tengan hernia y onfalocelia, porque tienen riesgo de perforación en este síndrome de Hurler. Ha ocurrido perforación intrauterina, que es solamente enturbia y no se detecte, nazca el feto pues en muy malas condiciones. La hepatosplenomegalia es un corolario corriente, pues es muy frecuente en cualquier error innato al metabolismo. Las deformidades de las extremidades son cortas a predominio de las partes rizomélicas, es decir, húmero y fémures cortos, y las manos son gruesas de los dedos, pero las puntas de cada dedo, las falanges distales, son abusadas, son más bien adelgazadas. La cara tosca es un diagnóstico que realmente ayuda mucho a saber que tenemos un error innato del metabolismo, sin decirnos todavía cuál es. Y la cifosis lumbar también, que es un problema de este tipo de feticos. Muy importante cuando puedan ver las costillas, precisar que están muy delgadas hacia la zona donde se unen con la columna y están muy anchas en la relación con el esternón. Eso es diagnóstico de un error innato del metabolismo. Estas son las costillas, se ve que la parte posterior es más delgada y la parte anterior se ensancha bastante, algunas mucho más que otras. La cifosis es pronunciada, las manos pueden ir en garra y tener hernia umbilical. Es un ejemplo de cómo se ven las costillas muy anchas, los extremos externales muy anchos, eso es muy típico, y la mano ancha en las falanges medias y muy delgadita en las falanges distales. Puede haber problemas de la cabeza del húmero, como decimos ya, costillas gruesas en la parte anterior, las clavículas son cortas y gruesas, y la silla turca tiene forma de jota. El típico gargolismo es un macrocráneo con una cifosis, una joroba importante. La enfermedad de Hurler no nos da posibilidad de diagnóstico por microscopía electrónica. Sí, esos acúmulos lisosomales no son fáciles de ver. También preferimos tomar cultivos de amniocitos, que ahí sí se producen mejor. ¿Qué es una mucopolisacaridosis 1S o SKI? Es una tipo 1, pero más suave, es más leve. Se ha hecho diagnóstico prenatal bioquímicamente. Y por ultrasonido hay rigidez articular, fascias tosca y valvulopatía aórtica. Es una mezcla de Hurler-Skeye, la que se llama MPAC1-HS, donde tienen inteligencia normal a pesar de sus rasgos tan toscos, tienen una caída de los dientes muy precozmente, problemas de caries, riesgo anestesiológico, pueden vivir hasta la edad adulta. Esta enfermedad comienza a los 3 años. La apnea del sueño se da en parte por la macroglosia y puede haber compromiso del túnel carpiano. La hepatomegalia puede ser agravante del proceso de las hernias y complicarse en las hernias en este tipo de niños. La opacidad corneal es total y en todos los casos que tengan la mucopolisacaridosis 1. Cursa con hipoacusia y la imagen de la derecha es la imagen de un trasplante de córnea.
que se hizo. La posibilidad corneal nos va llevando a dificultad para la visión, es corregible con un trasplante de córnea. La enfermedad mucopolisacaridosis 2 es la enfermedad de Hunter, es muy agresiva, descrita por Charles Hunter en 1917, es ligada al X, es decir, que solamente se da en varones. Se hace más florida en su clínica a partir de los 2 años y puede tener también una aparición tardía ya en la adolescencia, que comienza a tener el individuo una hiperactividad con retraso mental. Esta mucopolisacaridosis 2, que nada más se ve en varones, es por lo siguiente. Una enfermedad ligada al X es que un cromosoma X tiene los genes defectuosos que van a ocasionar la enfermedad. Una mujer normal tiene 2 cromosomas X y entonces el cromosoma X sano inactiva al cromosoma X enfermo y por eso ella no lo padece. Pero cuando ella le transmite ese cromosoma X a la descendencia de varones, el varón no tiene otro cromosoma X para inactivar ese cromosoma X que está malo, es lo único que tiene es el Y. Entonces, al no poder inactivar, al no disponer de un cromosoma X sano para inactivar al enfermo, tiene la enfermedad. Por eso se llaman enfermedades ligadas al X. Ocurre que es una mutación en una zona muy concreta, R486Q, y eso trae como consecuencia que no se inactive el cromosoma malo, que la mujer no logre inactivar al cromosoma malo, su cromosoma bueno X no inactiva, y entonces padece la enfermedad. En estas pacientes, las hembritas, ocurren algunas cosas, ¿eh? El depósito de mucopolisacárido en el ojo va a producir estrabismo. Entonces, cuando tenemos una niña estrábica con rasgos toscos, pensamos que tiene un Hunter, que es la excepción de la regla. La translucencia con facies tosca es prácticamente patognomónica de una mucopolisacaridosis o de un problema de innato del metabolismo. En la imagen de la izquierda, los lisosomas están normales en cantidad, y en cambio en la imagen de la derecha, los lisosomas están llenos de mucopolisacáridos intracelulares. Eso da el diagnóstico de que algo está ocurriendo dentro de los lisosomas, pero no me la clasifica. Sin embargo, uno sabe que hay algo grave de lo que está ocurriendo. Este acúmulo dentro de los lisosomas se ve mucho en los hepatocitos, y el malo es el Hunter, que tiene problemas. Todos estos acúmulos hacen que se configure, que se desarrolle la hepatomegalia, que termina con insuficiencia hepática también. En el Hunter no hay opacidad corneal, una evolución relativamente benigna, pero puede haber hiperplasia de la dura madre. Se ha descrito en hidropericardio y en hidros, también en el Hunter. El diagnóstico en plasma fetal puede ser obtenida la muestra por colosíntesis y se hacen unos exámenes que se llaman cromosomas microarray o microdeleciones. También las puedes detectar porque hay Hunters que pueden tener otros problemas adicionales de lesiones parciales de algún pedazo de un cromosoma que vayan agravando su enfermedad. También se ha hecho el diagnóstico de Hunter por un biopsia cultivo de las vellosidades corianas. El problema más severo de este tipo de pacientes es que en la vía aérea, en la pared de los bronquios de la tráquea, se acumulan estructuras químicas que tienen el aspecto de granulomatosis bronquial, y la muerte es por asfixia. Muy importante es el manejo de los niños que tienen apnea, la apnea del sueño. Estos bebecitos que pueden sufrir muerte súbita en la cuna, no son fáciles de intubar,
con alguna frecuencia se necesita una traqueostomía y mucho cuidado con el tipo de medicamento que se va a administrar porque ha habido accidentes anestesiológicos mortales. En el San Filippo, que es la número 3, lleva ese nombre por un genetista italiano que la describe, y la enfermedad produce déficit de algunas enzimas por estar comprometidos genes en 3 cromosomas diferentes, que son el 12, el 14 y el 17. Esta enfermedad tiene algunas cosas peculiares. Los niños se enferman después de los 2 años, son agresivos, mal carácter, al igual que los niños Cornelia de Nalle, que es otra enfermedad que tiene las cejas muy grandes también. Se ha descrito niños de muy pequeña edad siendo homicidas, o sea, su agresividad es fuerte, es importante y puede ser delictiva, violento desde la infancia. Según la enzima que esté faltando, se llaman San Filippo A, B, C y D. La más grave es la A, porque inicia muy precozmente y al mes ya no hay supervivencia. Las otras son formas intermedias, raras, más larvadas, son más fáciles de ver y todas se pueden diagnosticar en base a que exista un antecedente de un niño anterior, un hermano anterior, hay un nuevo embarazo y vamos al líquido amniótico para el estudio. Estos niños tienen convulsiones durante la menstruación, pueden tener ceguera nocturna, una sordera lenta progresiva, ligero toque articular. Las infecciones del árbol respiratorio incluyen a la sinusitis y la rinitis. Y la sinusitis les dan el aspecto de tener siempre los párpados enrojecidos, la nariz tapada, obstrucción, y el final de todos ellos es la demencia. En el mucopolisacaridosis 4 es el síndrome de Morquio, escrita por un pediatra uruguayo, Luis Morquio, en el 29. Tiene 2 formas de presentarse, se llama la 4A y la 4B, por diferentes enzimas, que los compromisos están uno en el cromosoma 16 y otro en el cromosoma 3, pero producen la misma enfermedad. Estos bebecitos tienen baja talla, puede haber radiculopatía por compresión, pero son de normal inteligencia. Lo que sí da el diagnóstico es el pectus carinatum salido hacia afuera, combinado con la cifosis y el cuello corto. Tienen problemas de tener el tórax más hacia adelante y hay algo de inestabilidad de la apófisis odontoide. La opacidad de la córnea es leve, la hepatomegalia existe sin esplenomegalia y las valvulopatías son por lo general mitrales. Puede haber en su inicio hidrops. La combinación de hidrofetal con pectus carinatum es sospechosa. Pectus carinatum y hidrofetales debemos pensar en el morquio. Otro es no conseguir el cerebelo en la misma alineada cuando termina el ecomedio. Cuando termina el ecomedio debe verse el vermis del cerebelo. Pero si tienes un ecomedio que lo está viendo, lo sigue y de repente se consigue ya de una vez el lóbulo del hemisferio cerebeloso, eso se le denomina mal alineación cerebelosa, mal rotación cerebelosa, y eso es muy del morquio. Otras patologías que pueden tener ya más en la edad adulta los morquios son los adenocarcinomas de estómago. La pérdida de la dentadura es precoz, el hipertelorismo, puede haber algo de exoftalmo, trastornos endocrinos, las manos son toscas, el crecimiento es poco, no tienen gran talla, 1,20, 1,30 de alto. El Maroteau-Lamy es la número 6. Preguntarán, ¿y por qué no hay 5? ¿Por qué no hay mucopolisacaridosis 5? Porque lo que se llamó la 5, que era el Schelle, pasó ahora a estar en el grupo 1. Entonces ya no se ocupó más ese grupo, ya no se ocupó su sitial de mucopolisacaridosis 5, sino que se pasa directamente a la 6, que es el Maroteau-Lamy.
Estos niños se parecen mucho al Hurler, pero tienen la inteligencia normal. El problema es la falta de una enzima, que es la aril sulfatasa B, en el brazo largo del cromosoma 5. Tienen macrocefalia, tienen la deformidad torácica, hernias, problemas cardíacos y hepatosplenomegalia. La piel es sumamente gruesa, pueden ser hirsutos de baja talla y llegar a tener mielopatías graves por compresión. Pueden quedar cuadriparéticos, cuadriplégicos, y las anomalías esqueléticas son acortamientos de los segmentos entre rodilla y tobillo y codo y muñeca, a lo que se les denomina mesomelias. Pueden padecer de hidrocefalias comunicantes, hay aumento de los espacios vasculares, estenosis del canal cervical, que es lo que los lleva a la cuadriplegia o cuadriparesia, y la opacidad corneal es rápida, relativamente rápida. Esta combinación de frente abombada con hidrocefalia y manos cortas y la mesomelia que mencionamos debe hacernos pensar siempre que tengamos un marotola, también llamada mucopolisacaridosis 6. Su mente, su contenido intelectual es normal. La 7 es la enfermedad ESLI, se debe a una deficiencia de la beta-glucuronidasa y los valores normales son 89-2,400. Todas estas mucopolisacaridosis 7 dan hidrofetal no inmunológico. Ellas van a producir el acúmulo de dos sustancias que se llaman condroitinsulfato A y condroitinsulfato C. Y el ácido hialurónico, que sería el producto que debería de formarse en la ecuación química, no se forma, entonces está disminuido. Cuando se hacen pruebas de electroforesis proteica, se descubre que tiene presente la condroitinsulfato A y C, que no deben existir, y que no hay ácido hialurónico. La mucopolisacaridosis 7 produce un hidrox que también se acompaña de aumento de grosor de la piel de la nuca. La translucencia nucal es muy frecuente, como todos los errores innatos metabolismo. Aquí estamos mostrando cómo se hace la electroforesis proteica y se llama electroforesis bidimensional. Lo normal es que se vea el ácido hialurónico y no existan ninguna de las condroitinsulfatos, ni la C ni la A. En la de la derecha tenemos el dermatansulfato, que es un acúmulo indebido. El ácido hialurónico casi no existe, está muy bajado, y hay presencia de las dos condroitinsulfatos, la A y la C, lo que da el diagnóstico de la mucopolisacaridosis 7. ¿A dónde va este paciente? Va hacia una hidrocefalia, una displasia esquelética de mucho compromiso en su talla, mucho compromiso articular y mucho compromiso de dolor. Es muy notorio el hipertelorismo que tiene, combinado con el puente nasal aplanado. Los grandes productores del puente nasal aplanado son la acondroplasia atanatofórica y esta número 7. La diferencia está en el hipertelorismo. La atanatofórica no tiene hipertelorismo normal, igual que la acondroplasia, solo que la atanatofórica tiene los fémures en forma de auricular de teléfono. Es lo que ayuda al diagnóstico. Se ha descrito problemas de tipo odontológico. Procedimientos odontológicos pueden ocasionar la muerte. Este es un niño con una tipo 7 desde que nace hasta que muere a los 12 años. Se han descrito displasia de cadera y las opacidades corneales son de instalación más lenta pero progresivas. Entonces tenemos las opacidades corneales. A la derecha mostramos un queratocono que también se ha visto como una de las complicaciones que pueden tener. Es esta parte, este es el queratocono, el ojo salido un poco más, eso requiere una cirugía. Igual la opacidad que tiene la córnea, se hace un trasplante de córnea y el pronóstico es bueno para recuperar la vista, la visión. Pues. Aquí les mostramos un cuadro importante que les puede ser muy útil de cuáles son las causas de opacidades corneales en recién nacidos.
son varias, bastantes, pero nos interesa la que está enmarcada en rojo, que son las opacidades corneales por causa metabólica, donde están incluidas las mucopolisacaridosis, son bilaterales, la turbidez es difusa, es más densa periféricamente, a diferencia del Peter, donde la turbidez es muy central. El Peter no aparece aquí, pero es así la opacidad corneal del síndrome de Peter. Las presiones están por lo general normales y muy pocos las tienen elevadas. Los efectos corneales posteriores, la rubiola congénita, que nos da un aumento de la presión intraocular, y el glaucoma infantil. El resto, todas las opacidades corneales son de tono ocular normal. Pueden acompañarse de otras malformaciones oculares y algunas son esporádicas, ocasionales, y otras son de rígida herencia autosómica recesiva. Muchas gracias.